Hola, hola, muy buenos días, alumnos del Instituto Frontera, en esta nueva clase de la preparación al examen universitario. Muy buenas tardes a todos. Les recuerdo que estas clases quedan grabadas en la plataforma que ustedes pueden tener acceso al del Instituto Frontera, y vamos a dar un repaso general de lo que hemos visto. Ya agotamos lo que son los temas. Yo les había comentado de que una vez agotados los temas, empezábamos a dar nuevos repasos de los temas que vamos a ver. Ya se explicaron varios de ellos de una manera personalizada. Ahora vamos a ver los videos, cada uno de los videos que muestran la temática de cada uno de ellos. Les recuerdo que si tienen alguna duda, después de que pasen los videos, con gusto yo lo voy a disipar. Me quedo unos minutos, los que sean suficientes para poder disipar todas las dudas. Muy bien, vamos a ver el día de hoy en la plataforma. En nuestra plataforma vamos a ver la estructura de un texto, idea principal, idea secundaria, idea central. ¿Ok? Vamos a ver estos uno, dos, tres, cuatro temas que vamos a ver. Algunos de ellos ya tienen ejercicios. ¿Ok? Algunos de ellos ya tienen ejercicios, los cuales tú puedes ver directamente. Ok, vamos a ver entonces, empezamos con la estructura de un texto y luego seguimos con los videos de idea principal. Les recuerdo que se ve un video teórico sobre la teoría de cada uno de los temas, y posteriormente se ven ejemplos, más que ejercicios, se ven ejemplos de cada uno de estos textos. Les recuerdo que para poder aprender y para poder tener una buena aprendizaje, es importante que todos aquellos temas que se te hagan complejos, volverlos a repetir. Sé que son bastantes temas, pero si te tomas el tiempo de estudiar uno por día, creo que te puede convenir para prepararte. Muy bien, vamos a empezar con los videos que se prepararon para ustedes para cada una de las temáticas. ¿Ok? También estos videos, si tú los puedes encontrar de manera individual en la plataforma que le dieron acceso en YouTube. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de los textos. Soy la maestra Imelda Luna, titular del área de español. Vamos a comenzar. Vamos a conocer un poco sobre la estructura de los textos. La estructura de los textos, dentro de los elementos de la narración, existen varios elementos que lo hacen únicos. Hay textos narrativos y textos argumentativos o expositivos. Cada uno de ellos tiene cierta estructura. Vamos a empezar con los textos narrativos. Dentro de los textos narrativos hay dos tipos de estructura, la interna y la externa. Vamos a empezar por la externa. Dentro de la externa existe una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción vemos que es el inicio de la historia, donde se plantea el problema, donde se conocen a los personajes, el lugar, tiempo. Después tenemos el desarrollo, que es la parte de la narración donde se presentan la secuencia de eventos. Aquí dentro del desarrollo vamos a encontrar el clímax, el nudo. Después tenemos la conclusión o la parte final, que es donde culmina la historia y se presentan soluciones a estos problemas. Después tenemos dentro de la estructura del texto narrativo, que viene siendo cuento, novela, mito, leyendas, estructura interna, ¿ok? La estructura interna, hay un narrador. El narrador es quien cuenta la historia, real o imaginario, que puede contar la historia desde diferentes perspectivas, ya sea en primera, segunda o tercera persona. Puede ser un narrador testigo o omnisciente. También dentro de la estructura interna de los textos narrativos tenemos los personajes. Son los que participan dentro de la trama y pueden ser protagonistas, antagonistas, secundarios e incidentales. Y sin estos no se puede llevar a cabo la historia. Obligatoriamente necesitamos personajes para que ocurra una historia. Después tenemos dentro de la estructura interna el ambiente.
Es el lugar donde suceden los hechos, donde transcurre el relato y actúan los personajes. Esto es la estructura de los textos narrativos. Vamos a ver los textos expositivos o argumentativos que se emplean más en las cuestiones académicas y también en las cuestiones de redacción como en los periódicos, revistas. Dentro de los textos expositivos y argumentativos tenemos la introducción. Dentro de la introducción se presenta el tema de desarrollar y los propósitos, antecedentes y la explicación del contenido desarrollado. Después tenemos el desarrollo. Dentro del desarrollo vamos a encontrar que se exponen las ideas principales del tema, se comenta de forma general la información, se proporcionan datos, se amplían conceptos, estadísticas, o se pueden confrontar ideas de varios autores sobre el tema investigado. Recordemos que en un texto argumentativo expositivo tiene que haber una investigación previa para que se pueda llegar a cabo la redacción de dichos documentos. Establece una afinidad o un desacuerdo con lo expuesto por los teóricos. Aquí estamos viendo dentro del desarrollo. Después tenemos la conclusión. En la conclusión se realiza el resumen de los puntos desarrollados, así como la opinión personal del redactor. Tenemos entonces que en la estructura del texto existen tres tipos de texto: narrativos, argumentativos y expositivos. Dentro de los textos narrativos, que pueden ser cuento, novela, leyendas, mitos, podemos ver que hay una estructura interna y externa. Dentro de la estructura externa existe una introducción, un desarrollo y una conclusión o final. Y dentro de la estructura interna, un narrador, personajes y ambiente. Después tenemos los textos expositivos y argumentativos, en donde podemos también encontrar una introducción, un desarrollo y una conclusión para este tipo de textos. Muy bien, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a ver la temática de estructura del texto. Vamos a ver ejemplos sobre esta temática. Vamos a ver cómo se manifestaría la estructura de los textos tanto narrativos, argumentos explicativos. Vamos a ver cómo se manejarían en un ejemplo. Primeramente tenemos los textos narrativos. ¿Ok? Dentro de los textos narrativos vamos a encontrar que recordemos que tiene un planteamiento, un desarrollo y un final o una conclusión. Voy a leer el cuento llamado El koala perdido y así vamos a ver las partes de este cuento. Dice: érase una vez un koala muy chiquito que se perdió en el bosque y estaba muy triste porque extrañaba a su mamá. Ahí ya tenemos el planteamiento, tenemos un problema, que es que el koala está perdido en el bosque. Ya el desarrollo es lo más extenso de un texto narrativo, la parte más extensa, porque se desarrollan varios acontecimientos y se van desenvolviendo acciones de los personajes. Un día amaneció Roberto junto a una gallina y la gallina le preguntó: ¿quién eres tú? Yo soy Roberto, dijo el koala. Entonces la gallina lo corrió de su casa. El koala se fue muy triste a buscar a su mamá y de noche tenía mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho. ¿Quién eres tú?, le preguntó el señor búho. Yo soy Roberto, dijo el koala, y el búho lo corrió de su casa. El koala se fue muy triste a seguir buscando a su mamá. Llegó otra vez la noche y Roberto buscó un lugar para dormir. Al día siguiente amaneció con una mariposa. ¿Quién eres tú?, le preguntó la mariposa. Yo soy Roberto, respondió el koala. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no estás en tu casa?, preguntó la mariposa. Me perdí y no sé cómo llegar a mi casa. No sé cómo encontrar a mi mamá, respondió Roberto. No te preocupes, dijo la mariposa. Yo te voy a ayudar a encontrar a tu mamá. Ven, vamos a buscarla. La mariposa sabía en qué parte del bosque vivían todos los koalas, así que no tardaron mucho tiempo para encontrar la casa de la señora koala, la mamá de Roberto. Y hasta ahí llegamos en el desarrollo. Pasó por varios personajes, pasó hazañas, transcurrió la historia en llegar a ciertos personajes para que lo ayudaran a llegar con su mamá. Y al final, pues tenemos la culminación de la historia, que es, por fin llegaba a su casa. Roberto y su mamá se pusieron muy felices. Ahora sí, pensó Roberto, puedo dormir tranquilo porque gracias a mi mamá y a mi amiga la mariposa, ya nadie me va a correr de esta casa.
Ahí terminamos con la conclusión. Tenemos un texto narrativo en donde las tres partes están ahí bien planteadas sobre la estructura del texto narrativo. Ahora vamos a ver un texto expositivo o argumentativo. Tiene las mismas partes, un texto expositivo y argumentativo, y tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Vamos a leer la introducción. El reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos. ¿Ok? Después tenemos el desarrollo. Unido a las necesidades de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales medioambientales más sostenibles, ha hecho que los procesos de tratamiento de agua residuales mediante microalgas, una alternativa prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus homólogos aerobios y anaerobios. El oxígeno producido fotosintéticamente por las microalgas es utilizado por la oxidación de la materia orgánica y el NH4+, con el consiguiente ahorro en costes de aireación. Mientras que el crecimiento, ahí tenemos ya el oxígeno y vamos a la conclusión. La conclusión dice, mientras que el crecimiento autotrófico y heterotrófico de biomasa algal y bacteriana conlleve mayor recuperación de nutrientes. ¿Ok? Ahí tenemos lo que es un planteamiento de un texto expositivo, más que argumentativo, es expositivo porque expone lo que es una serie de conceptos para que haya un referente teórico, ¿no? Entonces tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión de este texto expositivo. Muy bien, entonces tenemos dos tipos de textos, texto narrativo, el texto argumentativo y expositivo, en donde la estructura de los textos narrativos tiene un planteamiento, un desarrollo y un final o una conclusión. Y también tenemos los textos expositivos y argumentativos que tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Muy bien. Estas son las referencias de los sitios consultados para enriquecer la información. Muchas gracias por este video, por visualizar este video. Espero que les haya servido la información. Nos vemos en el siguiente. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. En este video vamos a hablar sobre la idea principal de un texto. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y comenzamos. ¿Qué es la idea principal de un texto? La idea principal de un texto son las que representan la parte fundamental del texto. Es decir, es la hipótesis o la premisa del mensaje sobre el resto de las ideas que se apoyan. En cualquier texto debe existir ideas principales que lo sustenten, ya que sin ellas se formaría un compendio de oraciones sin sentido ni coherencia entre sí. Estas pueden aparecer de forma explícita o tácita. En el caso de las segundas, el autor busca como objetivo de que el emisor sea que las descifre tras leer y comprender el texto. Muy bien, dentro de las ideas principales tenemos características. Estas pueden ser exponer el contenido más importante, por ello no pueden eliminarse. Posee autonomía y no depende de otras ideas. Articula las oraciones del párrafo y a veces no es explícita, se tiene que deducir. ¿Okay? Muy bien, vamos a dar un pequeño repaso nuevamente. Dentro de las ideas principales del texto tenemos que ¿qué es una idea principal? Son aquellas que representan la parte fundamental del texto, son totalmente autónomas, poseen lo que es autonomía y a veces no es explícita. Se tiene que llegar a una deducción a través de la lectura de los textos. Muy bien, les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y te veo en el siguiente video informativo. Gracias. Hola, muy buen día, alumno del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre la idea principal de un texto y vamos a ver algunos ejercicios. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y comenzamos. Dentro de la idea principal de un texto, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1. Voy a leer. La prueba acumulativa de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y la depresión es innegable.
Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede no hacer a la gente más vulnerable, sí parece impedir la recuperación médica parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de muerte, sobre todo en pacientes más frágiles. Se padecen enfermedades más graves. ¿Cuál es la idea principal de este texto? La idea principal nos habla de la depresión, que cuando es crónica impide la recuperación médica en pacientes con enfermedades graves. Puede incluso elevar el riesgo de morir. Es sumamente fácil sacar la idea principal de un texto, pero la parte principal que tú debes de hacer y el trabajo que tú debes de hacer es concentrarte y leer a fondo y a profundidad el texto. Y lo más importante, comprenderlo. Una vez que comprendes un texto, automáticamente tú ya tienes la idea principal. Vamos a leer el segundo ejemplo. Está un poco extenso, pero es importante que lo leamos juntos. Acompáñame, por favor. El único estado de ánimo que por lo general la gente se esfuerza más en superar es la tristeza. Diana Tice descubrió que la gente tiene más inventiva cuando se trata de intentar librarse de la tristeza. Por supuesto, no toda la tristeza debería evitarse. La melancolía, como cualquier otro estado de ánimo, tiene sus beneficios. La tristeza que provoca una pérdida tiene ciertos efectos invariables. Reduce nuestro interés por la diversión y el placer. Fija la atención en lo que se ha perdido y socava nuestra energía para comenzar nuevas empresas, al menos de momento. En resumen, refuerza una especie de retirada reflexiva de las actividades de la vida y nos deja en estado suspendido para llorar la pérdida, reflexionar sobre su significado y finalmente hacer los ajustes psicológicos y los nuevos planes que nos permitirán continuar con nuestra vida. La tristeza es un estado de ánimo cuyo efecto son beneficiosos. Después del dolor de la pérdida, es la melancolía la que nos permite ajustarnos internamente. Este texto sumamente inspirador y con una súper información sobre la tristeza, vamos a ver cuál es la idea principal del párrafo anterior. Dice, la tristeza es el estado de ánimo que las personas intentan evitar a toda costa, que es el tema principal. Después tenemos la idea que se dice, ¿y por qué no lo haría? ¿Por qué no lo harían? La tristeza nos quita el interés a la diversión y el placer de la vida. Sin embargo, algunos de sus efectos han resultado que son beneficiosos. Después del dolor de la pérdida, es la melancolía que nos permite reflexionar y hacer reajustes en nuestro interior. Serían las ideas más importantes, que son la idea principal de un texto. Sacamos de un texto aquellas ideas más significativas y las convertimos en una idea principal, como lo que hicimos en este segundo texto. Es importante que para sacar la idea principal, te comento nuevamente, tú estés concentrado en lo que estás leyendo, estés comprendiendo el texto. Una vez que tú puedas comprender un texto definitivamente, automáticamente es mucho más fácil sacar la idea principal. Obviamente, si tú no entiendes alguna palabra, es buscarla en el diccionario para que tú puedas comprender y entender mejor el texto. Muy bien, te dejo aquí las referencias de las páginas consultadas para hacer estas diapositivas. Te deseo un buen día y nos vemos en la siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. El día de hoy vamos a hablar sobre la idea secundaria de un texto. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y comenzamos. La idea secundaria de un texto, ¿qué son las ideas secundarias? Por su parte, se encargan de sustentar la idea principal y emanan directamente de ella. Esto quiere decir que dependen de una idea principal. Sin idea principal no puede existir las ideas secundarias. Del mismo modo que estas explican la razón de ser de la base del texto. A través de las ideas secundarias, el autor puede llegar al emisor de una manera más clara, mejorando la comunicación, ya que en muchas ocasiones sirve para ampliar la idea principal. Aportan distintas visiones y perspectivas para mejorar la comprensión de quien recibe la información.
vamos a hablar de las características de la idea secundaria de un texto. Tiene menor importancia que la idea principal, porque depende de ella. Amplían, ejemplifican o sustentan la idea principal. Carecen de autonomía, ya que dependen de la idea principal, como lo hemos comentado con anterioridad, y se articula a las ideas principal de un párrafo. Recordemos que la idea secundaria de un texto es solamente para sustentar a la idea principal, amplía la idea principal y carece de autonomía porque depende de la idea principal. ¿Ok? Muy bien, esta es la teoría de la idea secundaria de un texto. Les dejo aquí las fuentes consultadas y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hola, muy buen día, alumnos del Instituto Frontera. En este video vamos a hablar sobre la idea secundaria de un texto. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna del área de español. Vamos a comenzar. Vamos a ver un ejemplo sobre las ideas secundarias de un texto. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo, es extenso, es importante leer para poder sacar las ideas secundarias. Recordemos, ya vimos en el video pasado sobre las ideas principales de un texto y ahora vamos a ver las ideas secundarias. Voy a empezar a leer. Lee conmigo, por favor. Dado que a la mente racional le lleva más tiempo que a la mente emocional registrar y responder, el primer impulso es una situación emocional. En una situación emocional es del corazón, no el de la cabeza. También existe una segunda clase de reacción emocional más lenta que la respuesta rápida, que fermenta primero en nuestros pensamientos antes de conducir sentimientos. Esta segunda vía para activar las emociones es más deliberada y somos típicamente conscientes de los pensamientos que conducen a ella. En este tipo de reacción emocional existe una evaluación más extendida. Nuestros pensamientos, cognición, juegan el papel clave de que estas emociones serán provocadas. Una vez que hacemos una evaluación, por ejemplo, este taxista me está engañando o este bebé es adorable. Se produce una respuesta emocional adecuada. En esta secuencia más lenta, el pensamiento más planamente articulado precede de sentimientos. Emociones más complejas, como la vergüenza o la aprensión ante un examen. Sigue esta ruta más lenta y tardan segundos o minutos en desarrollarse. Son emociones que siguen a los pensamientos. De este texto que estamos hablando sobre los diferentes tipos de emociones, el que se registra con el corazón o con el impulso y el que se piensa, vamos a ver cuáles son las ideas secundarias. De aquí saqué 7 ideas secundarias para yo ejemplificarles. De este texto completo del ejemplo 1 saqué las siguientes ideas secundarias. Las voy a leer. Número 1, existen 2 tipos de mente, la emocional y la racional. Número 2, la mente racional tarda más tiempo en dar respuesta a una situación. Número 3, somos conscientes de los pensamientos que activan la respuesta emocional de nuestra mente racional. Número 4, la cognición y sus evaluaciones son claves en las emociones provocadas por la parte racional de nuestra mente. Número 5, la evaluación que hacemos de nuestro entorno son pensamientos articulados que preceden a este tipo de sentimientos. Número 6, la vergüenza o la aprensión son emociones complejas que se expresan por medio de esta vía de reacción. Y la última y la número 7 serían los sentimientos que nacen de nuestros pensamientos. Pueden tardar varios minutos en manifestarse, por lo que no pueden ser considerados como impulsos. Ustedes pueden ver, y ya les había comentado en el video de las ideas principales, que para poder entender y sacar y tanto ideas principales como ideas secundarias, el primer elemento es leer a conciencia, concentrados y comprender el texto. Una vez comprendido el del texto, puedo sacar ideas principales e ideas secundarias como este texto que estamos viendo en el ejemplo. Tengo un ejemplo 2 dentro de las ideas secundarias del texto. Voy a leerlo y después pasamos a las ideas secundarias.
el cerebro humano no está en modo alguno totalmente formado en el momento del nacimiento. Sigue moldeándose a lo largo de la vida y su crecimiento más intenso se produce durante la infancia. Los niños nacen con muchas más neuronas que las que su cerebro maduro conservará. A través de un proceso conocido como poda, el cerebro pierde realmente las conexiones neuronales menos utilizadas y forma fuertes conexiones en aquellos circuitos sinápticos que han sido más utilizados. La poda, al suprimir las sinapsis extrañas, mejora las relaciones en el cerebro, eliminando las causas del ruido. Este proceso es constante y rápido. Las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas o días. La experiencia, sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro. Vamos a ver cuáles ideas secundarias sacamos de este párrafo. Sacamos 6 ideas secundarias. La número 1 es, los bebés nacen con un cerebro prematuro. Número 2, el cerebro continúa formándose durante toda la vida. Número 3, un niño tiene más neuronas que un adulto. Número 4, la poda se dedica a suprimir las sinapsis extrañas. Número 5, la poda elimina las causas que producen ruido en el cerebro. Y número 6, las nuevas conexiones sinápticas pueden formarse en horas o en días. Muy bien, ya les repito que para poder entender y sacar ideas secundarias, primeramente debe de sacarse una idea principal para poder sacar después las ideas secundarias. ¿Ok? Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna. Aquí tienen las referencias del sitio de donde se sacaron esta información. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Hola, muy buen día. Soy la maestra Imelda Luna y el día de hoy vamos a ver la temática de la idea central de un texto. Muy bien, ¿qué es una idea central de un texto? Para empezar, es el principal argumento, ¿ok? De un texto, la idea central es el principal argumento. Es decir, es la información más importante que se desea transmitir. La idea principal es un aspecto fundamental, aunque no exclusivo. En el trabajo de la comprensión lectora de textos expositivos, el alumno debe reconocer si extrae la idea principal que quiere decir algo sencillo. Indicará una palabra clave, frase temática, etc. Es decir, identificar el tema a través de la contestación a la pregunta ¿de qué trata el texto? Dentro de las características de la idea central de un texto, tenemos que cada párrafo encierra su propia idea o contenido principal. Es preciso una lectura detallada y analizar con claridad qué es lo que nos transmite cada párrafo. Como lo veníamos diciendo con anterioridad, tanto en las ideas secundarias como en las ideas principales de un texto, la base de todo esto es leer, comprender el texto. Una vez comprendido el texto, podemos sacar las ideas centrales de cada uno de los párrafos por texto. Es preciso una lectura detallada, como lo comento, analizar con claridad qué es lo que nos transmite cada uno de los párrafos, ya que cada uno de los párrafos cuenta con una idea central. Es común que se responda a las preguntas: ¿de qué trata el párrafo? ¿Cuál es el sentido general del texto? ¿Qué quiere comunicar el autor? La idea central sintetiza la información que el autor quiere transmitir. Aunque algunos textos puedan tener la idea principal en forma explícita, a veces no lo está. Muy bien, te dejo aquí las referencias donde fue tomada la información. Es importante que tú analices cada uno de los conceptos que estamos abordando a través del curso, donde la idea central, recapitulamos, es el principal argumento de un párrafo. Y también cuenta con ciertas características en donde a través de una lectura detallada puedes identificar la idea central y contestando a las preguntas: ¿de qué trata el párrafo? ¿Cuál es el sentido general del texto? ¿Y qué quiere comunicar el autor? Muy bien, te veo en otro nuevo video. Ten un buen día. Gracias. Hola, muy buen día. Una vez que hayas visto la teoría sobre la idea central de un texto, vamos a ver un ejercicio.
Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna y bienvenido a este nuevo video. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Voy a leer y acompáñame leyendo tú también. Los mercenarios suizos eran soldados que destacaban por su servicio en ejércitos extranjeros, especialmente en los de los reyes de Francia. A través de la Edad Moderna Europea, desde la Baja Edad Media hasta la época de la Ilustración, sus servicios como mercenarios tuvieron su apogeo durante el Renacimiento, cuando sus probadas capacidades de combate los hicieron las tropas mercenarias más solicitadas del mundo. Su forma de guerra recuperó los antiguos esquemas clásicos y provocó importantes cambios en las tácticas militares y la organización de los ejércitos. Muy bien, aquí tenemos el texto. Vamos a encontrar la idea central. Para esto te preparé una pregunta y una serie de respuestas. Así es como tú lo vas a encontrar como lectura de comprensión en el examen de ingreso. Muy bien, dice, de las siguientes oraciones, ¿cuál se ajusta más al sentido del texto? En otras palabras, es la idea central que tú puedes encontrar en el texto anterior. Inciso A, los mercenarios suizos eran soldados que destacaban por su servicio en ejércitos extranjeros. Inciso B, eran soldados mercenarios de la baja edad media que se destacaron en ejércitos extranjeros. Inciso C, en su tiempo fueron las tropas más solicitadas del mundo. Inciso D, se destacaron por servir en ejércitos extranjeros durante la Edad Media y su estrategia influyó mucho en las tácticas militares. Muy bien, esta es la idea central del texto. Una idea central te va a abarcar todo lo que de la temática del texto es la idea central. La idea central es de qué trata el texto en un todo, en una frase o en una oración o en un párrafo como el que estamos viendo en la opción D, está encerrando la idea central. ¿Esto cómo? Leyendo concentradamente el texto, analizándolo, comprendiéndolo y después analizando las posibles respuestas. Así es como tú puedes hacer este ejercicio. A la hora de que tú estés contestando preguntas, hay que buscar en la idea central el todo. ¿Okay? Lo que es el todo. Aquí en la opción A solamente habla un poco de los soldados y en la B también. La A y la B solamente te dan ciertas particularidades del ejército. En la C, pues no te dan información relevante. En la D te va dos informaciones importantes que destacaron para servir en ejércitos extranjeros y que influyó mucho en la estrategia, las tácticas militares que ellos tenían. Así podemos encontrar la idea central. Muy bien. La idea central de un texto, por ejemplo, vamos a ver, lo primero que se da a entender acerca de estos tipos de soldados es que tenían una destacada actuación en servir en el exterior. Esa es una idea. Después tenemos la parte de la idea central, que es la cual se completa con el último párrafo del texto, en el cual se afirma que dichos mercenarios retornaron a esquemas clásicos en sus enfrentamientos y provocaron así grandes cambios en las tácticas militares. Hay dos ideas que se juntan en una y las fusionamos, que es la opción D, así como se explica en este párrafo. Muy bien, esto es la idea central de un texto. Recuerda comprender y analizar el texto para que puedas encontrar la idea central. Aquí te dejo un tip muy importante de cómo destacar la idea central de un texto. Aquí te dejo las referencias de consulta de esta información. Te agradezco por ver este video y nos vemos en el siguiente. Muy bien, ya vemos aquí los videos de las temáticas que abordamos. No sé si hay alguna duda, solamente es importante que estas temáticas que vimos el día de hoy, donde la estructura de un texto, idea principal, idea secundaria, idea central, vienen plasmadas en los exámenes de admisión como una pequeña lectura. De esa pequeña lectura tú identificas lo que se te solicite, ya sea la idea principal, la idea secundaria o la idea central, y todo viene en opción múltiple. Te van a aparecer las diferentes opciones y a raíz de que tú leas y comprendas y analices el texto, tú vas a poder encontrar
cualquiera de las tres opciones que te van a dar, las cuatro, perdón, porque te da A, B, C y D en el examen. Es importante hacer los repasos pertinentes en cada uno de ellos para que tú puedas entender cómo identificar cada uno de estos elementos dentro de un texto. Recordemos que cualquier texto, por muy extenso o corto que este sea, tiene una idea principal, una idea secundaria o varias ideas principales, varias ideas secundarias, y todo texto solamente tiene una idea central, no puede tener varias. Muy bien, no sé si haya alguna duda, sino para despedirnos el día de hoy y nos vemos el siguiente jueves con más temáticas a abordar. Recuerden que si tienen dudas, aquí existe un buzón en el cual aquí pueden enviar su mensaje y con gusto en la brevedad posible yo haré la llegada. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y nos vemos el jueves.